Muy buenos días, el tema de hoy es lealtad. Vamos al libro de Proverbios capítulo 3, vamos a mirar del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lealtad. Cada vez que usted y yo miramos la palabra, encontramos la lealtad del Señor hacia usted y hacia mí. Una lealtad en la cual Él nos quiere guiar, orientar, instruir, enseñar, formar, direccionar en todos los aspectos, en todas las áreas. Pero somos tan desleales que no somos con lealtad en buscar la presencia del Señor. Inclusive algunos dicen, es que Dios va conmigo, Dios me ayuda, Dios me conoce, Dios sabe lo que yo hago. Es que Dios, y todo el momento habla de Dios. Pero usted le pregunta, ¿leyó la palabra? ¿Qué palabra le dio Dios? No, Dios me conoce, Dios sabe, Dios me entiende, Dios me entiende. ¿Cuál Dios? ¿Cómo encontramos nosotros el ser leales? Y yo encontraba que muchas personas hay una lealtad inclusive por años, una lealtad por años en la cual se define una amistad. Por ejemplo, encontraba la palabra como Jonatán y David, una lealtad de amigos, una lealtad que prácticamente dice que el alma de cada uno se ligó con el otro, se cerraron, se enseñaron tanto los dos que había una fidelidad en los dos, una lealtad del uno hacia el otro. Una lealtad en la cual el Señor está mirando a usted de mí. ¿Cómo usted y yo buscamos la presencia del Señor? Si realmente dependemos del Señor o buscamos un Dios bombero, un Dios de momentos, un Dios de circunstancias, un Dios de situaciones. Por ejemplo, yo escuchaba a una persona que hablaba que él confiaba en Dios, que no, que Dios de verdad, Dios es muy leal, yo le soy muy leal a Dios. Y un momento a otro se encontró con otro amigo que lo encontró y empezó a hablar vulgaridades. Y yo decía, tremendo, ¿cómo habla de Dios? Y de un momento a otro resultó hablando vulgaridades. ¿Yo quién le habla a él? ¿De cuál lealtad habla él? ¿Cuál lealtad? Y así hay muchos que inclusive no respetan el nombre de Dios. Algunos lo llaman con adjetivos, con otros nombres. Es que él me conoce, él sabe. Bueno, y ahí utilizan unos nombres en los cuales creen que están siendo leales a Dios. Y que Dios conoce mi lealtad hacia él sabe que yo nunca lo dejaría. Pero sus acciones, sus hechos, ¿qué demuestran? Y es ahí donde encontramos en la palabra que dice, nunca se aparten de ti la misericordia de la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas hasta la tabla de tu corazón. Deben estar escritas en el corazón, pero también en la mente, los pensamientos, la palabra del Señor. Por eso dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire que acá algo muy importante que yo encontraba que dice que hallarás gracia ante Dios, primeramente ante Dios y después ante los hombres. ¿Cuántas personas le juran lealtad a otra persona? Y no está Dios, está primeramente el hombre, ¿cierto? Y cuando el hombre le falla, empiezan y se enfrascan, se envenenan contra esa persona o contra el entorno, contra su familia y dicen muchas cosas en las cuales pero nos habíamos ayudado, de que queríamos hacer tal cosa, planes, proyectos, bueno, muchas cosas que el enemigo empieza a trabajar ahí. Pero la lealtad es un compromiso, es un firme y un amor profundo que nos impulsa a permanecer fieles a Dios. Hay personas que dicen, pero usted cómo hace tanto tiempo en la vida cristiana, pero usted cómo hace y cómo sabe que Dios lo respalda, o sea, prácticamente muchos dudan del Señor y dudan porque, por eso le digo, tienen a Dios bombero, tienen al Dios de oportunidad, tienen el Dios de una circunstancia, pero no buscan comprometerse y depender del Señor. Y esa lealtad, lo menos que usted y yo debemos hacer es serle fiel al Señor, ya que en otra oportunidad hablamos, como en una predica, en un devocional, hablamos sobre la fidelidad de Dios, y la fidelidad de Dios está por encima de usted y mí, porque a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Y aquí la lealtad debe ser así, una lealtad ligada, sellada ante el Señor. Podemos cometer errores, claro, podemos equivocarnos, claro, pero no podemos humillarnos delante de la presencia del Señor, claro, y esta es la lealtad que mira con usted y conmigo. David le falló al Señor, pero David se humilló delante del Señor, pidió perdón. Por eso miramos cuando habla en el Salmo 51 y él lo habla pidiéndole perdón al Señor porque cometió pecado contra el Señor. Inclusive lo encontramos en el Salmo 139, que él mismo lo dice, escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si hay camino de perversidad en él y guíame por el camino eterno. Prácticamente el rey David, cada nada se escudriñaba, cada nada miraba que estaba haciendo mal delante de la presencia del Señor. Y le pedía perdón, Señor, le pedía perdón al Señor para que el Señor lo liberara, para que no fuera a ser una persona desleal, sino una persona leal, una lealtad con el Señor. Por eso encontramos en la palabra, dice que David se convirtió en amigo de Dios, uno de los mejores amigos de Dios. Y ahí donde usted y yo, ojalá le pido a Dios que así seamos usted y yo,
esos amigos de Dios, pero esos amigos leales, con lealtad. Esa lealtad debe haber en cada uno de nosotros, por ese compromiso donde el Señor quiere usarnos a usted a mí, ya que Dios es el primer ser en ser leal. Él es el que es muy leal con usted y conmigo. Cumple su palabra. Él nunca nos traiciona, nunca nos abandona. Y a pesar de que algunos abandonan al Señor, vuelve y los trae con lazos de amor y vuelve y los encamina nuevamente, a que a pesar de que vuelven y se devuelven al mundo a seguir en sus pecados, sus inmoralidades, sus mentiras, pero como que el Señor es tan leal que vuelve y lo busca, trae personas, otra persona para que le prediquen y lo trae. Algunos les habla en sueños, otros en visiones, otros no los deja tranquilos y sabe que el Señor lo está buscando, es para salvarlo de este mundo, para rescatarlo de este mundo. Y es ser reciprocidad, debemos buscarla en el Señor, ya que el Señor espera que usted y yo lo busquemos como una fuente primaria de ayuda, esa fuente en la cual usted y yo lo podemos buscar al Señor empezando el día. Empezando el día, lo primero que usted y yo debemos hacer, el primer pensamiento debe ser el Señor, postrarnos, humillarnos, entregarle nuestra vida, nuestra humanidad, nuestras necesidades, pensamientos, palabras, acciones y decisiones, pedirle al Señor, tome el control. Yo quiero ser este hombre, esa mujer leal, tenga esa lealtad contigo, Señor, para que tú me instruyes y me enseñes. Yo no quiero fallarte, Señor, yo quiero andar pegado a ti, pero alineado a la palabra, lo que tú nos dices, a la través de las Escrituras. Y ahí donde el Señor viene y nos cambia, nos transforma a usted de mí, siempre y cuando usted y yo entremos en ese cambio, esa transformación delante de la presencia del Señor. Y encontraba yo, por ejemplo, una parte en la palabra, que el texto está muy extenso, encontraba la lealtad que hubo en Eliseo hacia Elías. Eliseo no lo soltaba, sabía que su líder se iba, que Elías se iba a ir, por eso lo perseguía y siempre le decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Elías le decía: espérame aquí, ya vengo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Y para todos lados lo seguía. Esa fidelidad que había en Eliseo hacia Elías. Y esa fidelidad le ganó a Eliseo el ganarse el doble de milagros de los que hizo Elías. Por eso encontramos que al momento de que ya inclusive el Señor enviaba profetas y le decían a Eliseo: tu líder se va a ir. Los profetas, Elías se va. Y Eliseo solamente decía: calla, como que no quería que escuchar, calla, no quería escucharlos a ellos, porque ya lo sabía. Eliseo ya sabía que Elías se iba a ir. Y por eso cuando lo siguió en el momento en que fue raptado por los caballos de fuego que envió el Señor para llevarse a Elías, dice que él le pidió que quería. Él le dijo a Elías que quería la capa, y la capa representó la doble unción. Y Elías, ahí ya yendo en los carros de fuego hacia el cielo, botó la capa, y dice que a través de esa capa él hizo dobles milagros, los dobles milagros de los que hizo Elías. Y es esa fidelidad. Por eso mire que yo encontré en esta parte de la palabra como la fidelidad de Elías hacia Eliseo, y esa fidelidad lo premió. Pero la fidelidad de usted con el Señor, esa fidelidad nos premia el Señor, y esa lealtad hacia el Señor, y Él nos premia y nos da a usted y a mí ese cambio, esa transformación, esa seguridad, esa confianza, siempre y cuando nuestra confianza y permanencia y prevalencia sea delante del Señor todos los días, sin fallar, sin dejar al Señor por ningún motivo, sino buscarlo en todo momento, en todo lugar. Miren lo que dice en el libro de Juan, capítulo 2, 11 al 13. Dicen: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué encontraba acá? Los amigos. El Señor aún así esa lealtad que él tenía hacia sus discípulos. Por eso dice que hizo principios de señales con sus discípulos y creyeron en él. Los discípulos creyeron en el Señor Jesús. O sea, el Señor siempre estuvo con sus discípulos, formándolos, guiándolos, enseñándolos, instruyéndoles en todo momento, para que cuando Él se fuera estarían convencidos de la lealtad del Señor. Aunque el Señor, el momento de partir, dijo que Él no los abandonaría. Dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaría el Consolador, al Espíritu Santo, quien os guiará y llevará toda verdad. Y así fue. Como el Señor Jesús partió, pero aún así, en el momento que el Señor Jesús resucitó, dice que se les apareció a uno por uno de sus discípulos, pero dice que después se les apareció a todos y les dio una orden estricta: que no se fueran de ese lugar, que estuvieran en el aposento alto, porque recibirían la impartición del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron a lo que el Señor Jesús les dijo. Entonces esa lealtad que había de los discípulos hacia Jesús, pero también esa lealtad de Jesús hacia sus discípulos, Él no los iba a abandonar, y no los abandonó. Por eso cuando recibieron la impartición del Espíritu Santo, encontramos los milagros sobrenaturales que se manifestaron a través de Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, que fue la manifestación del Espíritu Santo. Pero como este hombre predicó con tanto denuedo, que dice que se convirtieron más de
de 5.000 personas ese día, sin contar mujeres y niños. Y era precisamente la lealtad del Señor hacia sus discípulos que les dejó el Espíritu Santo. Pero también esa lealtad tenemos hoy en día, que contamos con el Espíritu Santo. Y eso por eso lo dice en Hechos 1:8. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esa lealtad prevalece y permanece en nosotros, porque es una promesa que nos dejó el Señor, y Él, como su palabra, no miente, y Él esa palabra la cumple, siempre y cuando usted y yo seamos leales ante el Señor. Por eso este devocional, hoy le clamo y le pido al Señor que nuestra lealtad permanezca constante, perseverante a diario, porque el Señor Jesús fue uno de los más leales ante el Padre. Dice que murió su muerte hasta la cruz. Dice que nos amó tanto hasta la cruz del Calvario por la lealtad hacia usted y hacia mí, para llevarse todos nuestros pecados, palabras, ataduras y maldiciones que unen sobre nuestra vida. Esa lealtad lo llevó hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, para darnos esa lealtad hacia cada uno de nosotros. Lo menos que debemos hacer es ser leales a Él. Esa lealtad permaneciendo en Él, independientemente de las circunstancias, situaciones que estamos pasando, estamos viviendo. Él nos dará la victoria en todo momento en Cristo Jesús.